Hola, 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 dioses y diosas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer la parte 2 del vídeo que subimos ayer. Ayer, como ya os comenté, analizamos el crecimiento que había sufrido el mercado de Bitcoin y esa pauta alcista que estamos viendo hasta dónde podría llegar, ya que se podría considerar que va a ser la segunda onda de Elliott, una onda alcista, que podríamos alcanzar cada vez cuotas de precio más altas. Ahora en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es extrapolar toda esa información a una de mis altcoins favoritas, que es, sin ir más lejos, Rose o Oasis Network. Vamos a basarnos en el mismo fundamental, en la misma información, en las mismas noticias y en los mismos análisis, tanto técnicos como fundamentales, para poder adivinar, predecir o suponer hasta dónde podría generar un crecimiento el precio de Rose, basándonos, por supuesto, como hemos dicho, en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Bien, así de forma rápida para recordar conceptos anteriores, estamos en la gráfica de Bitcoin y lo que dijimos ayer es que si nos ponemos de un punto de vista conservador y Bitcoin al final termina realizando esta pauta alcista, esta onda 2 de Helios, se podría decir, podríamos ver un crecimiento hasta la zona de los 22.000, 23.000 dólares y si por el contrario, si queremos ser un poquito más positivos, podríamos ver cómo dicho crecimiento podría llegar incluso a la zona de los 25.000 dólares si el sentimiento que está sufriendo el mercado fuera muy alcista en el momento que nos encontrábamos en el rango de los 22, 23.000 dólares y al mismo tiempo las noticias que tendremos hoy cuando estoy viendo este vídeo, que son la subida de tipo de interés y el mensaje que trasladan tras la subida de interés fuera positivo y fuera a decir que la subida de tipo de interés van a empezar a aflojar o que por lo menos vamos a empezar a sufrir un periodo sin subida de tipo de interés, todo esto sentaría muy bien al mercado y nos posibilitarían, nos darían la opción de ver a Bitcoin tocando cuotas cada vez más altas de precio, llegando a los 25.000 dólares. Habría que decir que no lo dijimos al vídeo de ayer, que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, ya que te explico con muchísimo más detalle, mucho más fundamento el por qué estamos hablando de todo este análisis. Te recomiendo que vayas a verlo y luego vuelvas. Sí, por el contrario, vemos, que esto no lo dijimos en el vídeo de ayer, repito, que cuando empezamos a alcanzar cuotas de 25.000 dólares, el sentimiento es muy alcista. Vemos como la FED ha rectificado mucho los datos económicos de las empresas, no empiezan a ser tan negativos como será en el futuro. Se podría considerar que Bitcoin, si rompiera de forma fuerte la resistencia de los 25.000 dólares, tocara zonas de 30.000. Es bastante complicado, yo lo dudo mucho, pero es una posibilidad que tenemos para mí bastante remota. Yo es una opción que no voy a contemplar para el análisis que tenemos hoy en este vídeo. Yo voy a contemplar las dos casuísticas de que Bitcoin seguramente alcance la cuota de los 22, 23.000 dólares y también la posibilidad que daríamos un 30% de posibilidades que llegue a los 25.000 dólares. Entonces, si esto se diera el caso, ¿qué es lo que pasaría con Oasis Network? Bien, Oasis Network lo tenemos en la siguiente situación. Tenemos cómo ha roto esta línea de tendencia que estaba muy marcada, igual que la que teníamos en Bitcoin, lo cual significa que, oye, empieza a tener fuerza alcista. Si nos alejamos un poquito y bajamos y trazamos otra de las líneas de tendencia muy importantes, podemos ver cómo también, de forma muy positiva, dejarme que esta la remarque un poquito más, Rose ha roto tanto esta línea de tendencia que veníamos arrastrando desde hace tiempo, siempre que la tocábamos actuaba como resistencia o soporte, y esta la vamos a borrar para el vídeo de hoy. Y lo más importante es que esta línea de tendencia también la ha roto, como ha hecho Bitcoin. Al mismo tiempo, podíamos ver cómo estaba empezando a sufrir un periodo de contracción, el cual siempre significa con subidas o bajadas fuertes en el mercado. En este momento ha sido una subida fuerte en el precio de Bitcoin, de Rose. Entonces, a lo que íbamos, ¿hasta dónde podría alcanzar el precio de Rose en este pequeño bull trap, en esta pequeña season alcista de final de año? Bien, si volvemos un segundo a Bitcoin para ver los datos, si nos ponemos de un punto de vista conservador, Bitcoin aún podría realizar un crecimiento, un 10%. Un 10% de crecimiento en Bitcoin, en la principal criptomoneda del mercado, es muchísimo mayor el crecimiento que se genera si lo trasladamos a algunas altcoins. Se podría considerar que un crecimiento de un 10% en Bitcoin
topara un crecimiento de 10 veces más aproximadamente en cualquier altcoin y sobre todo en altcoins con fundamentos muy fuertes, muy importantes y con muy buenos partners. Entonces, esto, si nos vamos a la gráfica, nos podría generar un crecimiento de un 87%, alcanzando cuotas del mercado de 11 céntimos. ¿Por qué? Porque si Bitcoin crece un 10%, claramente la resistencia donde nos encontramos a día de hoy de 6 céntimos y la que nos encontraremos más adelante de 7 céntimos serán simple mantequilla cortada por un cuchillo bien afilado. Serán barreras muy relativas, con muy poca fuerza, que Rose atravesará de forma muy fuerte y muy contundente. Ahora bien, lo importante es si realmente va a poder romper esta resistencia de los 0,11 céntimos. Todo dependerá en ese momento de cómo estemos en el mercado. Todo dependerá si Bitcoin, cuando empieza a llegar a esa zona de precios, sigue con un RSI bastante positivo, alejado, perdón, de dicha línea de tendencia, ya que si en el momento que Bitcoin empieza a tocar los $22.000 empieza a romper esta línea de tendencia alcista, podríamos decir que este movimiento alcista que había sufrido el mercado está empezando a quedarse sin fuerza, está empezando a reducirse y obviamente en ese caso Rose sería imposible que rompiera la resistencia de los 0,11 céntimos. Si por el contrario Bitcoin, una vez que alcanzara dicho precio de 22, $23.000, seguimos con un buen sentimiento en el mercado, seguimos con fuerza, seguimos con un RSI alejado, vemos que tenemos velas grandes, que significa que hay dinerito fresco en el mercado, y empieza a romperlo para aproximarse al precio de los $25.000, la resistencia de los 11 céntimos en Rose también se rompería muy fácilmente. La siguiente zona de precios sería el rango que os pongo aquí en pantalla de los 0,20 centavos. Pasar esta zona va a ser muy, pero que muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que Rose ya genere un crecimiento hasta los 20 céntimos desde nos encontramos hoy, que son 6, es un crecimiento de aproximadamente un 220%. Es casi un por 3 que se podría hacer Rose en apenas 2-3 meses. Entonces, querer aparte romper esta resistencia, una resistencia muy complicada de romper en Rose, ya pudimos ver cómo en el periodo de 2021 estuvimos muchísimo tiempo rondando por aquí. Vemos también cómo a principio de 2021, en marzo, fueron sus techos que había alcanzado. Entonces, poder romperlo sería muy complicado. Si viéramos que Bitcoin rompe esos $25.000, como os hemos dicho, para empezar a coger cuotas de mercado de 30.000, obviamente Rose también rompería sus resistencias relativas de 20 céntimos. Pero como os decía antes, es una probabilidad que existe, pero es tan baja que yo, por ejemplo, ni la contemplo. Una vez, si al final el mercado se decide con ese sentimiento alcista y tanto Bitcoin como Rose empiezan a alcanzar estas zonas de precios más elevadas y vemos como este sentimiento no está desapareciendo en el mercado, ya haríamos un análisis más completo respecto a dicho tema. Por tanto, podemos ver que si el mercado se empieza a comportar como generalmente se debería comportar ante este tipo de patrones y sentimientos, ya que seguramente hoy, que es cuando estáis viendo el vídeo, el martes, la Fed hace esta subida de tipo de interés y al mismo tiempo el mensaje que transmite de mucha tranquilidad en el sentido de que van a empezar a bajar la subida de tipo de interés porque no quieren apretar más las tuercas del mecanismo de la economía, ya que está bastante debilitado, esto se trasladará como un mensaje de esperanza y de ilusión al mercado y hará que el mercado fiat, S&P 500, etcétera, empiecen a coger fuerza, ya que el inversor piensa que lo peor ya ha pasado y esto se traslade de nuevo a Bitcoin y Rose. Ahora, una vez que alcancemos dichas cuotas de precio, yo voy a vender parte del portfolio de Bitcoin, Rose y de otros altcoins que tengo. Porque, como os decía en el vídeo de ayer, son oportunidades muy buenas de salida, ya que ahora mismo no hemos empezado a ver lo peor de la crisis económica. Las medidas que ha adoptado la Fed y que está adoptando el BCE de forma demasiado tardía de subida de tipo de interés, de apretar las entrañas de la economía, aún no han hecho efecto. Lo empezaremos a ver el año que viene, sobre todo el primer semestre, cuando empezaremos a ver resultados negativos de empresas como Google, Amazon, PayPal, etcétera, que estarán empezando a despedir gente y a recibir
menores beneficios. En ese momento es cuando realmente el mercado empezará a caer con muchísima más fuerza de la que hemos visto hoy, ya que esta crisis se podría relativizar que es grave como la de 2008, pero es más parecida a la de los años 70, que seguramente nuestros padres recuerden porque fue una de las más grandes, más jodidas y más puteadas que sufrimos el ser humano en los últimos 100 años. Así que, en resumen, obviamente tenemos buenas noticias por ahora, si todo sigue las pausas que deberían de seguir, vamos a tener buenos profits, pero bueno, a largo tiempo seguimos siendo shorts, seguimos siendo bajistas, ya que no tenemos nada en el horizonte que nos haga cambiar de opinión. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle un super like y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias, hasta luego, adiós.